Una magnitud escalar es aquella que se puede determinar exactamente con un número y una unidad. Sí, pues la unidad que le corresponda pues a lo que tú estás midiendo. A diferencia de otras magnitudes que hay, que son las magnitudes vectoriales, a diferencia de las escalares, la magnitud vectorial, además de tener un número y una unidad, también se debe especificar una dirección y un sentido. El ejemplo que les voy a poner es de magnitudes escalares. El ejemplo que yo decidí poner, pues como están viendo en la pantalla, son litros y mililitros. A ver. Por ejemplo, aquí tengo esta botella. Esta botella contiene un litro. Contiene un litro. Y este litro contiene de estos mililitros. Que por ejemplo aquí tengo esta jeringa, es la más pequeña que hay. Se llaman jeringas de insulina. Esta jeringa contiene medio mililitro. Y después sigue esta. Esta aquí contiene, le caben 3 mililitros, pero yo aquí nomás le eché uno. Como sabemos, esta botella contiene 1000 chorritos de estos que son 1000 mililitros, hacen un litro. Aquí tengo otro ejemplo. Está esta jeringa que es de 5 mililitros. Está esta más grande, que esta es de 10 mililitros. Ahí les eché agua. Bueno, no puede ser solo agua, ¿verdad? Litros, también cabe lo que es, pues, muchos tipos de líquidos, como es gasolina, aceite, leche, ¿qué más? Jugo, refresco, cerveza. Bueno, hay muchos tipos de líquidos. Espero que con este ejemplo que les acabo de poner entendamos un poquito más claro lo que son las unidades escalares, que por mi ejemplo pertenece a ese tipo de unidades escalares. El litro pertenece a ellas. Buenas tardes, compañeros. Pues a mí me tocó hablar sobre lo que es la temperatura. Como saben ustedes, hablamos de temperatura cuando algo es frío o es caliente. Un ejemplo de ello pues es cuando nuestro cuerpo percibe si hace frío o hace calor. Como sabemos, pues la temperatura se mide con un termómetro y ahorita les voy a mostrar un dibujo en el cual está pues la escala de un termómetro para que se den una idea. Ok, compañeros, como les decía, pues aquí está el dibujo. Yo lo realicé con el fin de pues darles más o menos un ejemplo de cómo es la escala de un termómetro. Como saben, entre más sube la temperatura es más caliente y hace más calor, y entre más baja pues hace más frío. Y lo encontré de esta forma, pues yo siento que es una forma muy ilustrativa para que podamos entender mejor. A continuación, pues yo en sí lo que voy a hacer es que me voy a basar en cómo afecta la temperatura en la solubilidad. Y ahorita les voy a mostrar pues un ejemplo para demostrar que sí afecta y tiene que ver con ello, con la solubilidad. Ocurre pues por el aumento de temperaturas y hace que el espacio de las partículas, la solubilidad de una sustancia, pues ustedes saben que generalmente aumenta con la temperatura. Esto se debe a que el espacio entre las partículas del líquido sea mayor y exista mayor solubilidad entre ellos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo en el cual pues ustedes van a poder observar que pues sí, entre más caliente sea, por ejemplo, el líquido, entre más temperatura más alta tenga, más soluble va a ser. Ok, compañeros, pues para este experimento vamos a necesitar agua fría,
agua caliente y un poco de café y una cuchara para mezclar. Ok, entonces comenzamos para comprobar esto. Vamos a poner un poco de café en el agua fría y un poco de café en el agua caliente. Y ahorita vamos a ver qué pasa. Mezclamos en el agua caliente. Mezclamos. Como pueden ver, pues ya está muy soluble. Ya, como pueden ver, pues el agua caliente ya quedó muy soluble. Ya no hay grumos. Todos desaparecieron. Y ahora veamos qué pasa con el agua fría. Fíjense hasta en la diferencia del color, cómo es cuando ya está, o sea, completamente el sólido ya está soluble. Y en el agua fría pues sí tarda un poquito más. Esto pues es a lo que le comentaba debido a las temperaturas. Miren, ahí ustedes pueden observar pues la diferencia de color que hay entre la caliente, se ve más oscura, y la fría se ve más clara. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía tiene residuos del sólido, que es el café. Todavía tiene, no se ha disolvido bien. Y pues esto se debe a las temperaturas. Y esto sería todo. Espero que mi ejemplo pues les haya sido entendible. ¿Qué tal? Soy David Ledesma y la magnitud escalar de la cual me tocó exponer a mí es sobre los kilogramos. Me gustaría recordar que un kilo está formado en base a 1000 gramos y empezar diciendo en la exposición que no siempre el peso es equivalente al tamaño o a la forma que aparenta un objeto, es decir, que a veces podría parecer un objeto que por ser muy grande es muy pesado, pero esto no siempre es así, o la mayoría de los casos no es así, ya que depende de qué material esté hecho y eso influye proporcionalmente en lo que va a pesar. Me gustaría tomar como ejemplo esta escultura, ya que su peso es determinado por el material del cual está hecho, ya que es bastante pesado, ya que en proporción, por ejemplo, con la lámpara, que es de un tamaño más grande, la escultura sigue siendo más pesada incluso que la lámpara. Es decir, la altura, por ejemplo, o el tamaño de los objetos no determina su peso real. Me gusta pensar también que el peso es relativo, ya que, es decir, al principio podemos tomar que un objeto no es tan pesado, pero si le agregamos o le cambiamos el material del cual está hecho y tomamos el mismo objeto, sí habría un cambio muy drástico en el peso del objeto. Por ejemplo, para mi segundo ejemplo me gustaría tomar este recipiente, ya que por sí mismo no es muy pesado y es bastante liviano de levantar. Pero por ejemplo, si a este recipiente le introducimos agua, el líquido para lo cual está hecho, su valor o peso más bien aumentaría significativamente. Es decir, este recipiente creo que es de 6 a 5 litros, es decir, que un litro es equivalente a un kilo de masa, es decir, por sí mismo pesaría unos 400 gramos, pero agregándole su capacidad en litros, que son de 5 o 6, no recuerdo la verdad muy bien la cifra exacta, aumentaría 5 o 6 kilos. Y junto con los 400 gramos que ya pesa, pesarían 5 kilos 400 gramos. Pero por ejemplo, el valor de unidad siempre sería el mismo. Siempre que hablemos de un kilo, no importa el material, siempre va a ser un kilo. Es decir, que un kilo de plumas va a pesar lo mismo que un kilo de limones, un kilo de carne, ya que la unidad no se afecta, sino que más bien se adapta a lo que es. Es decir, tendremos un volumen o cantidad muy grande de plumas para representar un kilo, pero para representar un kilo de carne sería muy poca, o a comparación de lo que serían en otros materiales, en otras cuestiones. Las magnitudes escalares nos ayudan mucho, ya que sin ellas no podremos sobrellevar ciertos trabajos o incluso nuestro día a día, ya que nos facilita mucho las cosas, ya sea para en ciertas tiendas que se necesitan medición para poder, ¿cómo se dice?, atender al cliente o satisfacer la demanda de lo que necesitas. En este caso los kilos te ayudan a poder sobrellevar esas actividades.
Hola, el día de hoy les voy a explicar la magnitud escalar y nos vamos a enfocar en los metros. El ejemplo 1 es medir nuestra estatura. Aquí podemos ver que el instrumento que voy a usar es una cinta métrica. Y bueno, lo primero es ubicarnos en nuestra pared y si se fijan, marqué en la parte de mi cabeza, la pegué con una cinta y eso es lo que mido. Hasta el final se puede observar. El ejemplo 2 es medir cuánto espacio hay entre dos objetos. En este podemos ver el espacio que hay entre un mueble y la pared. Para este ejemplo voy a usar la cinta métrica y la pegué con una cinta igual de la misma manera que el ejemplo anterior. Y aquí se puede seguir observando lo que estoy haciendo. Igual ahí al final pongo más cinta para que podamos ver cuánto espacio hay entre esos dos objetos. Y si se fijan es un metro con 31 centímetros. Nuestro ejemplo número 3 nos sirve para coser. Para este ejemplo vamos a utilizar una regla y nuestra tela, que en este caso fue una manta. Bueno, aquí como pueden observar estoy utilizando la regla para hacer las mediciones necesarias, que en este caso vamos a hacer como un tipo morralito. Entonces ahora con la ayuda de la regla estoy uniendo los puntos que hice. Y bueno, aquí les estoy enseñando un poquito de cómo son esos moldes. Y ahora va a tocar recortarlos. Esto no es un tutorial, pero la verdad es algo que es ahorita muy común para mí. Entonces pues forma parte de mi vida cotidiana y es algo que se los quise enseñar. Y ya por último, así es como quedan nuestros recortes, que son nuestros dos rectangulitos. Después en esta parte les quise enseñar que en la máquina también vienen medidas. Por ejemplo, vienen los milímetros, que son 10, 15, 25 y 30 milímetros. Y en la parte de arriba vienen pulgadas. Entonces, si se fijan, estas líneas nos van a ayudar ahorita nos están ayudando para guiarnos. Entonces, si se fijan, entre la separación del extremo de la tela y entre la aguja había un espacio de 10 milímetros. Y bueno, esos serían mis 3 ejemplos. Espero que les haya quedado un poquito más claro lo que son las magnitudes escalares. Hola, mi nombre es América Mota y soy del equipo que va a exponer las magnitudes escalares. A mí me tocó exponer lo que es el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar porque no lleva ni dirección ni sentido. Su manera de medirlo es en segundos, minutos y horas. El instrumento que se ocupa para medirse es un reloj. Ya de ahí pues tenemos el cronómetro, el temporizador, que pues nos ayuda como a medir el tiempo como nosotros lo queramos. Ahorita lo que haré va a ser un ejemplo de, cómo lo podemos medir. Lo que haré va a ser tratar de, es un ejemplo muy, no sé, muy X pues, pero pues es algo como que me representa porque es algo que hago como que todos los días yo. Entonces el ejemplo que haré va a ser tratar de pintarme los labios en cierto tiempo. Les dije que era como un ejemplo muy X, que uno dice como pues qué onda con ese ejemplo, pero pues es algo que yo pues hago todos los días y a veces no sé, tengo poco tiempo para arreglarme y así, entonces trato de hacerlo más rápido y es como cualquier otra cosa, o sea, si uno no sé, tiene una cita a tal hora, tenemos que estar como pues un poquito antes, ¿no? Entonces para eso ocupamos pues el tiempo, el reloj, que es pues para nosotros llevar
para llevar cierta medida pues del tiempo y poder llegar a hacer nuestras cosas bien. Entonces pues aquí yo tengo ya ahí sí se ve, el temporizador, y pues le puse que lo voy a tener que hacer en 20 segundos, entonces pues lo tengo que lograr en... Y pues ya le doy iniciar y empezó. Y listo. Ya. Ahí. Listo. Bueno, pues así es como podemos comprender un poquito más sobre el tiempo, creo yo. Igual no lo hice también, pero bueno, es un ejemplo muy X, les digo. Entonces, pues espero lo hayan entendido, y cualquier duda, pues ahorita nos preguntan. Gracias.